Ahora me dedico más a estudiar la física de sistemas, de materiales, digamos, en general. Ahora el término que se usa es materiales cuánticos, que son materiales que tienen diferentes aplicaciones en la vida diaria. Entonces, yo trazo, digamos, mi interés original a un profesor que tuve en la secundaria en México, que era astrónomo y que él hablaba por supuesto, de la naturaleza y las maravillas que existen en el universo, y eso me inspiró. De hecho, eh, yo quería ser astrónomo en algún momento, digamos, eso era lo que me inspiraba, y después, poco a poco que entendí mejor lo que eso quería decir, cambié un poco de área y ahora me dedico más a estudiar la física de sistemas, de materiales, digamos, en general. Ahora el término que se usa es materiales cuánticos. Mis profesores en México, cuando estaba yo en la UNAM, que fue donde estudié la licenciatura en física, digamos que ellos nos empujaban a pensar en otros lugares. Entonces tengo colegas que se fueron a Europa, y muchos que venimos a Estados Unidos, y así fue como empecé con la idea de mejorar el conocimiento, de venir a hacer un doctorado, por supuesto, y llenos aquí, 40 y tantos años después, todavía viven en Estados Unidos. Ujú. Sí, sí, o sea, yo creo que la idea original de venir a Estados Unidos era prepararse y regresar a México, pero va, la vida da muchas vueltas, y en algún momento nos decidimos quedar. Queridos líderes del mundo hispano, el día de hoy tenemos el orgullo y el honor de contar con la presencia del doctor Sergio Ulloa. Él es un digno representante mexicano y de Latinoamérica que ha vivido con una vida inspiradora lo que sería el sueño americano para muchos latinoamericanos, para mucha gente del mundo que quiere llegar aquí a Estados Unidos con esas ganas de trabajar, esas ganas de esforzarse y con un gran talento. Y doctor, siendo usted pues originario de México, que ha llegado a tener una carrera sumamente exitosa, sumamente prestigiosa en la rama de la física, siendo profesor titular de la Universidad de Ohio del Departamento de Física y también distinguido miembro de la Sociedad Americana de la Física. Cuéntenos, ¿cómo fue para usted llegar desde, o sea, nacer en México, prepararse allá y después esa transición a Estados Unidos? Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la oportunidad de contarles un poco de mi vida, pero ha sido muy interesante, la verdad que tuve la fortuna de tener una buena educación pública en México. Estuve en escuelas públicas y me tocó ahí ser inspirado por varios profesores. Yo creo que soy físico. Cuando la gente, entre los físicos siempre nos preguntamos por qué física. Y yo trazo, digamos, mi interés original a un profesor que tuve en la secundaria en México, que era astrónomo, y que él hablaba por supuesto, de la naturaleza y las maravillas que existen en el universo, y eso me inspiró. De hecho, eh, yo quería ser astrónomo en algún momento, digamos, eso era lo que me inspiraba, y después, poco a poco que entendí mejor lo que eso quería decir, cambié un poco de área y ahora me dedico más a estudiar la física de sistemas, de materiales, digamos, en general. Ahora el término que se usa es materiales cuánticos, que son materiales que tienen diferentes aplicaciones en la vida diaria. Entonces, eso lo considero un balance interesante, que puedo eh, estudiar sistemas que no solo son de interés intrínseco en cuanto a la física, sino que quizá tengan algún impacto en la vida de la gente. Entonces, pero sí, es
muy satisfactorio. A mí me encanta la física. Maravilloso. ¿Y qué tan competido, doctor, es este ámbito, este campo de la física? Porque sabemos que está en continuo avance, pero ¿qué tan competido es para poderse hacer un nombre, poder llegar con algo innovador, algo que pueda tener, pues, atraer incluso hasta ciertos financiamientos y demás? Claro. Bueno, física es una de las ciencias, por supuesto, y la ciencia tiene muchos retos en el sentido en que siempre hay, por una parte, siempre hay preguntas abiertas, siempre hay cosas interesantes que puede uno investigar. La naturaleza, las preguntas a veces tienen más impacto social, digamos, o material inmediato, a veces el impacto es más a largo plazo y no se ve tan cercanamente, pero yo creo lo que es importante es tener esta mente abierta a seguir preguntándose cosas. ¿Qué tan competitivo? Yo supongo que, o sea, es competitivo en el sentido de que la carrera es técnica, entonces hay que saber matemáticas y cosas así. Entonces, en ese sentido, mucha gente se espanta. Yo soy profesor de física acá y cuando uno da clases de física o habla con los colegas que es física, lo primero que dicen, uy, la física es muy difícil. Y realmente no es tan difícil. Yo creo que lo que pasa es que parte un poco nos espanta las matemáticas a mucha gente, o sea, a mis estudiantes en particular, eh, pero tiene su belleza intrínseca, yo diría. O sea, a final de cuentas, por eso estoy aquí. Y, pero una vez que pasa uno esa, digamos, pequeña, primer obstáculo de decir, ah, no puedo, y yo creo que todo el mundo puede, si uno se dedica, el, hay, por supuesto, competencia con colegas. Algo que tiene en cuanto a competencia y a la vez es muy interesante es que la física se hace a nivel mundial. O sea, no hay física en México y física en Estados Unidos y física en Argentina, qué sé yo, sino es la física a nivel mundial. Todos, la gente que hace investigación y tiene un descubrimiento o tiene alguna teoría que quiere diseminar, que sabe por el entrenamiento, uno se entera de qué es lo que se ha hecho. Y entonces cuando uno tiene algo que es nuevo, que uno sabes que es algo que no se sabe, digamos, hasta ese momento, entonces uno escribe un reporte, un artículo en una de las revistas científicas y entonces se da a diseminar a todo el mundo. Y entonces eso quiere decir que algo que se descubre en, qué sé yo, en China, podemos enterarnos de qué pasó y eso nos da una pista de algo, de una pregunta que podemos hacer mejor, ya sea relacionado con esto que ellos descubrieron o con algo relacionado, y entonces avanzar el conocimiento poco a poco. Entonces, en ese sentido, es competitivo porque está uno compitiendo con el mundo, pero a la vez tiene uno la ayuda, digamos, la cooperación de todo el mundo, que es muy interesante. Entonces tenemos colegas, colaboradores, amigos en todo el mundo. Afortunadamente, eh, a veces la política se atraviesa un poco, pero en general tenemos colegas que han sido de todo el mundo, de Latinoamérica, como le decía, de Europa, de Asia. Entonces tengo estudiantes que han venido de todo el mundo, he tenido varios estudiantes de doctorado que están a su vez ahora siendo profesores en su país de origen y que hace toda esta actividad de la ciencia, le da un aspecto social muy interesante, porque entonces puede uno no solo saber de las costumbres de otras gentes, porque a final de cuentas cada quien trae su bagaje cultural, sino que también hacemos física juntos. Muy interesante, la verdad. Entonces es competitivo, pero muy estimulante, sería la palabra. Muy interesante. Uy, ya lo creo, doctor.
Una duda que ahorita que estaba comentando usted, ¿hay alguna, culturalmente hay algún enfoque en particular que usted haya identificado en cuanto a qué temas de la física le gustan más o prefieren cierto tipo de cuestiones culturales o realmente la cultura no afecta o no impacta tanto en eso? Claro, yo creo que en general no, pero por supuesto que a veces hay necesidades naturales, sí, nacionales, ¿no? Que hace que la gente se enfoque en ciertos problemas ah, por necesidades. A veces es por cuestiones de qué es lo que lo que se tiene a la mano. Un ejemplo que me viene a la mente ahora es que, por ejemplo, en México había grupos de investigadores, que debe haber todavía, pero hace tiempo me acuerdo, había grupos de investigadores que analizaban la naturaleza de los pigmentos que se usaban en las pinturas prehispánicas. Y Mm. sí, en la cultura cerca de, ¿cómo se llama este lugar? Cerca de Puebla, hermoso, que me ha tocado estar. Hay un mural hermoso que tiene unas pinturas azules, un azul muy peculiar, por ejemplo. Y entonces la, el tratar de entender cómo es que lograban ese azul, que es difícil, había grupos en México que se dedicaban a estudiar estos pigmentos con técnicas de física sofisticadas, digamos, con microscopios electrónicos de alto poder para tratar de entender cuál era la naturaleza de este pigmento y poderla reproducir, si acaso, entender cómo era que se había hecho. Y entonces, esto es una pregunta que tiene valor científico, claramente cultural para la ciencia en México y que en otro lugar no sería, ¿no? Porque no hay pinturas rupestres mexicanas, por supuesto que hay otro tipo de preguntas. Entonces, a veces eso pasa, pero en general yo diría que las preguntas a nivel general de por qué funcionan las cosas, cómo puedo mejorar un material, qué sé yo, o por qué un agujero negro que se encontró en el centro de la galaxia funciona, esas son preguntas que se harían en cualquier cultura. Quizá haya, sí, yo pensaría que es eso. A veces es cuestión de gusto, un poco de recursos también. Por ejemplo, te comentaba que tener laboratorios de alta precisión con instrumentos de última resolución son difíciles, caros, y entonces en muchos países en Latinoamérica, por ejemplo, que tienen recursos más limitados, son difíciles de tener, y entonces el énfasis en la ciencia en general, pero en física en particular, sería que evitar eso, porque no se tienen los dispositivos, entonces tiende a haber mucho desarrollo en la física teórica, por ejemplo, las ciencias teóricas en general, y hay gente muy buena que tiene nivel de primer mundo, digamos, a pesar de que esté en un país que sea no tan próspero, pero que la ciencia tiene muy buen nivel. Entonces hay un poco énfasis en cosas, en preguntas más teóricas que preguntas de laboratorio experimentales. La que quería comentar. Cacasla, exactamente. Sí, Gracias. Sí, 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 es sí, hermosa, sí, la verdad, es impresionante. Y sí. sí, 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 Cacasla, exactamente. Wow, es muy interesante lo que comenta, doctor, porque de verdad que la física como tal es, pues ahora sí que universal, es algo que Sí, no tiene exactamente. fronteras y Sí, más que qué tanto llega la curiosidad del ser humano, ¿no? Esas ganas por exactamente. adentrarse en lo desconocido. Y Claro. en ese sentido, doctor, ¿en qué momento decide usted entrar en esto que se conoce como la física cuántica, que para muchos de nosotros es como de ciencia ficción, como de película, como de, Sí, no sé, pues. hasta como de extraterrestre, no sé, como que está muy por encima de lo que un ciudadano de a pie pudiera Sí, está imaginarse? interesante. No, no, Sí, es interesante que ahora uno lo ve en las películas o algo así, pero
La física cuántica, uno podría decir, es interesante que este año, por cierto, es el año, el año internacional de la cuántica, por cierto, declarado por las Naciones Unidas, porque hace del orden de 100 años, en 1925, se hicieron una serie de descubrimientos que fueron lo que realmente comenzó. La cuántica se sabe, empezó por ahí de los 1900, digamos, a principios de siglo, pero tardó del orden de 20, 25 años en que realmente se llegara a que todo el mundo no la entendiera, sino que llegara a la conclusión de que efectivamente esta teoría era la teoría de la física cuántica, era lo que se debería usar para entender el mundo microscópico. Entonces, a raíz de eso es que hemos puesto más y más a prueba esta física cuántica y hemos llegado a la conclusión, 100 años después, que es una de las teorías más exitosas que tenemos. Así como porque nos explica desde la naturaleza de las partículas elementales y mucho de lo que pasa, qué sé yo, en el interior de las estrellas, porque las estrellas funcionan como funcionan, porque el sol brilla como brilla, hasta por qué los metales son brillantes, porque, por ejemplo, y por qué un vidrio es transparente, que a final de cuentas son todos átomos. Un vidrio está hecho de granos de arena, ¿sí? Es óxido de silicio. Y sin embargo, cuando se funde y se forma en un vidrio, el grano de arena, que claramente no es transparente, se vuelve transparente y se vuelve un vidrio. Y entendemos por qué ahora. Entonces, y lo entendemos gracias a la física cuántica. Y entonces, lo que es impresionante desde ese punto, o sea, los detalles son también muy interesantes, pero a nivel general es el conocimiento de saber que el mundo microscópico, que apenas si podemos ver gracias a microscopios, pero que todo este comportamiento está dictado por esta teoría que los humanos hemos podido establecer y que funciona de maravilla. No solo nos permite entender cómo funcionan los materiales y el universo entero, sino nos permite usar este conocimiento a nuestro favor, porque gracias a la física cuántica no solo entendemos esto que comentaba yo, sino también se han descubierto láseres y ahora los podemos usar para todo, o podemos usar, hemos descubierto cómo funcionan los transistores y ahora tenemos miles de millones en un teléfono portátil, tenemos billones, como dicen, de transistores metidos en esa cajita que nos permiten hacer todo tipo de maravillas sin pensar. O sea, cuando yo era pequeño, ni siquiera una calculadora electrónica existía. Entonces, en cuestiones de mi vida, o sea, 60 años o lo que sea, se ha vuelto una cosa común tener un iPad que mis nietos juegan desde que tienen 6 meses. Entonces, y todo eso se ha logrado gracias a la física cuántica. Es muy interesante, la verdad. O sea, desde el punto de vista humano, social, que hayamos sido capaces como humanidad de desarrollar este entendimiento a tal grado. Y seguimos, que conste, seguimos haciéndolo. Es realmente asombrosa la cantidad de aplicaciones que tiene esta ciencia y que, como bien nos comenta, doctor, pues son parte ya de nuestra vida diaria. A veces ya ni siquiera tenemos conciencia de todo lo que está detrás de un aparato tecnológico que utilizamos de manera cotidiana. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Es realmente interesante que no pensamos, pero hay física cuántica que usamos todos los días, definitivamente. Una duda, doctor. Hace unos años estaba muy en las noticias el tema de lo que es el colisionador de hadrones, lo que era
lo que se llegó a titular como la partícula de Dios. Y pues también todo este proyecto inmenso que fue creo que es el CERN en Suiza. ¿Eso es relacionado con esta parte de la física cuántica, doctor? Es, lo que pasa es que ahora decimos que la física cuántica se aplica en todo el mundo microscópico. En el mundo, y tardamos hasta 1900 en descubrirla, ¿no? Antes, el mundo microscópico ha existido desde el tiempo del universo, pero es solo apenas hace 100 años que, digamos, lo entendemos. Lo que es interesante es que el mundo macroscópico, el mundo de manzanas y mi famosa historia de Isaac Newton que le cayó la manzana en la cabeza, el ver la luna caer, toda esa son cosas macroscópicas, decimos, que involucran muchos átomos, muchas moléculas, y esa física descubrimos, Mr. Newton descubrió toda esa física hace cientos de años, en 1600 y pico. Y entonces eh, es solo raíz que hemos hecho preguntas más y más específicas que entendemos más, que nos damos cuenta que tenemos que usar la física cuántica. Y toda la física de altas energías, que se llama, que constituye esto del acelerador de hadrones en el CERN, es un aparato que lo que hace es acelerar partículas a alta velocidad, cerca de la velocidad de la luz. Y entonces cuando tienen tanta energía, tanta velocidad y chocan, entonces se hacen pedacitos, digamos. Pero si ya de por sí eran partículas pequeñitas, entonces los pedazos son todavía más chiquitos, digámoslo así. Y entonces el entender qué le pasa a esos fragmentos definitivamente requiere de física cuántica, y lo que es interesante es que nos permite entender reacciones que pasan en las estrellas, por ejemplo, o la partícula, lo que se llama el bosón de Higgs, que nos permite entender por qué las partículas que tienen masa, como el electrón y el protón y todo esto, tienen la masa que tienen. Entonces, o sea, es física cuántica y algo más un poco, debo decir, pero sí, ahí hay física cuántica interesante. La otra, algo que está más reciente, que está en las noticias, es lo que se llama la computación cuántica, que efectivamente, ahora que entendemos más la cuántica y que nos damos cuenta que tiene características que no hemos todavía dominado desde el punto de vista de controlarlas, es esta idea de que, bueno, quizá podemos usar características de la física cuántica, como se llama en inglés se llama entanglement, pero en español la gente le dice entrelazamiento a veces, o enredamiento, dependiendo de con quién esté hablando uno. Pero este entanglement lo vemos más y más como un recurso cuántico que solo existe en el mundo cuántico, no existe en el mundo clásico. En cierto sentido, el mundo clásico de objetos macroscópicos es cuando este entrelazamiento se disipó. Pero ahora que entendemos mejor que esto existe, entonces la computación cuántica está tratando de explotar este recurso que existe en la naturaleza, que ha existido todo el tiempo, pero que apenas ahora nos damos cuenta de quizá cómo podríamos explotarlo. Y digamos, una característica, un objetivo, digamos, más inmediato que puede ser es el desarrollar aparatos como la computación, estas computadoras cuánticas que nos permiten explotarlo. Entonces, por eso es que hay compañías como Google, como IBM, como estas que tienen ya computadoras cuánticas, apenas iniciando, digamos, el tamaño, el, la capacidad de estas computadoras todavía es limitada, pero poco a poco estamos avanzando la ciencia, el entendimiento y con ello la tecnología asociada para hacer uso de esto, de este recurso cuántico. Entonces,
La física cuántica está aquí ha estado aquí todo el tiempo, hasta apenas ahora la entendemos mejor y yo espero que vamos a seguir teniendo mejor y mejor entendimiento para aprovecharla más. No, suena realmente muy interesante, muy asombroso lo que nos comenta, doctor, porque sí, definitivamente a veces, como decimos, ya entramos en el mundo de la ciencia ficción y algunas personas, incluso como que yéndonos como muy conservadores, ¿no? Pero algunos he oído que dicen como dentro de lo sobrenatural, ¿no? Que también es como la parte del pensamiento humano y que hay muchas cosas que tal vez todavía no terminamos de conocer bien del poder innato de cada ser humano y esa, como usted dice, esa interconexión que ha existido desde la creación y que sigue asombrando hoy en día a todos los estudiosos y dedicados a esta interesante eh, y tan productiva ciencia de la física y sus avances. Yo creo que lo que caracteriza a los humanos, entre otras cosas, es este constante preguntarse qué hay más allá, si todo lo que hemos, lo que tenemos, lo que entendemos es todo lo que hay. Y la naturaleza del mundo es tal que la respuesta es no realmente. Seguimos avanzando y encontrando preguntas interesantes, cosas que no sabemos y seguimos investigando. Es lo que hace la ciencia tan interesante, ¿va? Que siempre hay preguntas para hacer. Qué gusto, doctor, pues tener esta plática con usted porque sí, es difícil encontrar a alguien tan conocedor de esta ciencia y que lo maneja usted de una manera tan sencilla que cosas que uno diría, a ver, pero ¿cómo es esto? Usted nos lo acaba de explicar muy fácil, como decía una colega, dice, que nos ayude a explicarlo con peras y manzanas. Sí, definitivamente. No, doctor, en esta parte de ese compromiso como docente, como mentor de muchas generaciones de doctores en física, ¿qué es qué siente usted cuando ve a estas generaciones salir Lograr. adelante? ¿Qué lo ha llevado a esto tantos años? No, yo creo que la física, así como requiere de pensamiento y de dedicación sí, de dedicación, digamos, para entender las preguntas profundas, eh, también para mí en lo personal involucra mucho la interacción con otras personas, porque el intercambiar ideas, digamos, mira, yo pienso esto sobre este problema y la otra persona dice, no, pues yo no lo veo así, yo lo veo de esta otra forma. Entonces eso nos hace, digamos, llegar a un mejor entendimiento, creo, de cuál es la pregunta. No necesariamente contestarla, pero hacer la pregunta mejor. Mi asesor de doctorado decía que la mejor pregunta es la que es la mitad de la respuesta. O mejor dicho, uno llega a la respuesta haciendo la mejor pregunta que se pueda, porque esa es ya la mitad de la respuesta. Y es cierto, clarificar la pregunta, eso hace que uno diga, no, esto no es importante, esta es la pregunta importante y enfocarse en lo esencial. Y llegar a ese punto esencial es muy importante hacerlo en equipo, para mí. Y entonces tener colaboradores, colegas de diferentes edades y sobre todo jóvenes brillantes que tienen nuevas ideas, que tienen nuevas formas de ver las cosas, es muy estimulante. Y entonces cuando uno logra interactuar con jóvenes así y que avanzamos tanto en mi entendimiento personal como en el avance de ellos, en la sofisticación de los argumentos y de las herramientas que utilizan, es muy satisfactorio a nivel personal verlos llegar ahí, definitivamente. Y
por supuesto es muy orgulloso, uno siente orgulloso, es como tener, son hijos académicos, es la broma por aquí, que son tan los hijos de familia y los hijos académicos. Y mis hijos académicos son también, me siento muy orgulloso de ellos también, de verlos llegar. Son, ya no digamos, Dana u otros que han logrado, eh, sí, muchas cosas, definitivamente. Una parte muy interesante de mi trabajo también. Ay, fabuloso, doctor. Sí, la verdad es que es uno de esos campos que requieren de mucho talento, de mucha dedicación y de una pasión por el conocimiento, por la investigación, y que siendo usted, como dice, pues que ha sido formado en estas universidades, en estas escuelas públicas de México, ¿en qué momento dijo usted, me voy a Estados Unidos? ¿Qué pasó en ese momento que decidió usted tomar ese paso? Em, yo creo, lo que pasó es que la física en México está muy avanzada, pero siempre uno trata digamos, encontrar cuál es lo más moderno, lo que es la frontera del conocimiento. Y entonces mis profesores en México, cuando estaba yo en la UNAM, que fue donde estudié la licenciatura en física, digamos que ellos nos empujaban a pensar en otros lugares. Entonces tengo colegas que se fueron a Europa, y muchos que venimos a Estados Unidos. Y así fue como empecé con la idea de mejorar el conocimiento, de venir a hacer un doctorado, por supuesto. Y llenos aquí, 40 y tantos años después, todavía viven en Estados Unidos. Ujú. Sí, sí, o sea, yo creo que la idea original de venir a Estados Unidos era prepararse y regresar a México, pero la vida da muchas vueltas y en algún momento nos decidimos quedar. Seguimos teniendo nexos con colegas en México, en Latinoamérica en general. eh, y entonces no es que estemos desconectados de la cultura hispana en ese sentido, eh, pero seguimos haciendo física con ellos y ellos nos han visitado, nosotros visitamos a gente en otros países, pero sí, fue simplemente la idea de mejorar, de aprender más. Claro, sí, sabemos que hay pues países que están mucho más avanzados en ciertas ramas de las ciencias, que son tal vez mucho más de pues una tradición ya muy larga, ¿no? Y también sabemos que a veces son cuestiones de laboratorios para análisis muy específicos que ustedes y muy avanzados que ustedes realizan en la ciencia y que sí, lamentablemente pues no los hay todavía en todo el mundo, pero qué bueno que pudo usted tener ese valor, esa determinación de venir aquí a Estados Unidos y pues seguirse formando porque para uno que viene también de un país de Latinoamérica, pues siempre sueña con esa idea de ir más allá y que usted a esa corta edad, ¿qué edad tenía, doctor, cuando se fue a Estados Unidos? Estaba muy Sí, sí, joven. bueno, terminé la licenciatura, debo haber tenido 24 años, yo creo, cuando llegué a Estados Unidos. Ya no estaba tan pollito, estaba casado, con hijos, o sea, fue hablando de el- no sacrificios, pero digamos de cosas que tienen que hacer, fue muy importante para mí, para mi desarrollo, como científico, que mi familia, mi esposa e hijos me apoyaron. Entonces, sí, sí, fue muy interesante, pero la vida ha pasado, como digo. Sí, sí. Y esa parte que usted menciona, doctor, de la familia, que es pues muy importante para la cultura latinoamericana, para la cultura latina. ¿Cómo fue esta transición a Estados Unidos, a una nueva cultura? ¿Cómo hace usted y su esposa para preservar estas tradiciones?
pues mexicanas, culturales, en un Claro, contexto totalmente pues americanizado, ¿no? Que es diferente, Estados sí, sí. Unidos. Ujú. Que cuando veníamos con dos parejas más de mexicanos, de la misma colegas míos, o sea, eran otros dos colegas míos y sus esposas. Entonces teníamos una pequeña comunidad mexicana en Buffalo, que era donde fuimos a estudiar, en Buffalo, New York. Y, eh, y eso nos permitió, digamos, en casa hablábamos español con los hijos y todo, con nuestros amigos, por supuesto, pero siempre la adaptación fue difícil. O sea, cuando o sea, en Buffalo hace frío, famosamente hace frío en invierno, hay mucha nieve, cosa que para nosotros era diferente. Entonces, todo ese proceso de adaptación del lenguaje, por supuesto, de las costumbres, fue gradual, a veces más difícil que otras, pero lo logramos. Los pequeños míos, cuando empezaban a ir al jardín de niños que no hablaban inglés, se la pasaban llorando porque no se podían comunicar y cosas así, pero poco a poco ellos fueron también superando eso y otra vez ahora están muy contentos, yo creería. Nada, sin duda, el sacrificio de usted, de su esposo, de su familia, seguramente está rindiendo frutos. Y bueno, lo vemos ahorita con la trayectoria que tiene usted, doctor. Y la verdad que nos da mucho gusto que, eh, pues, a pesar de estar en un contexto diferente, se puedan preservar estos valores culturales tradicionales, porque siempre se tiene como esta doble cultura, por decirlo de alguna manera, Sí, doctor. o sea, yo creo es interesante porque por una parte, o sea, mis hijos lo, eh, todos ellos hablan español en diferente calidad, digamos, uno es mejor que otro, pero todos ellos se sienten mexicanos, y sin embargo están perfectamente adaptados a la cultura americana porque aquí crecieron. Entonces, los nietos ahora son también la siguiente generación de ver cómo se están adaptando y es también muy interesante ver las diferencias y similitudes. Sí, muy interesante. La verdad, seguimos siendo una familia hispana, sí o sí. Todos ellos se saben y se dicen mexicanos, o sea, orgullosamente va. Eh, ha habido problemas, por supuesto, aquí y allá, pero en general están muy orgullosos de ser mexicanos en Estados Unidos. Bueno, que haya ese tipo de connacionales aquí en Estados Unidos para elevar ¿cómo se dice? El orgullo nacional. Porque sí, la verdad es que cada que un compatriota un mexicano o alguien de algún país latinoamericano llega a tener esos niveles de éxito, de avance profesional, es un honor, un orgullo para todos, ¿no? Y todos sentimos parte de esos logros. Mucho, al final de cuentas, todo el mundo que se dedica a su profesión, yo supongo que le va bien. Entonces, sí, y un poco de suerte siempre sirve, por supuesto. Pero sí, nos ha ido, no, estamos contentos, va, en ese sentido. Para la gente que no conoce de su vida, doctor, cuéntenos cuántos hijos y cuántos nietos tiene, porque sabemos que es una familia muy numerosa. Es una familia grande, sí. Cuando nos venimos de México teníamos tres hijos, la última, y luego nació una cuarta nena. En aquel entonces mi esposa regresó a México porque era muy complicada la logística de quedarse. Yo estaba de estudiante tomando exámenes y cosas así, y de quedarse acá sola con tres niños y aparte dando a luz con un pequeño. Entonces decidimos que era mejor que ella regresara, así que los cuatro mayores son mexicanos, nacidos en México, pero luego se vinieron acá a crecer. Eh, mi primera esposa falleció hace unos años y me volví a casar ahora con una colega argentina, o sea que seguimos hablando español,
en casa y tenemos una pequeña más. Entonces tengo en total 5 hijos. Sí, sí, y los grandes, los 4, o sea, la pequeña está en la universidad, apenas acaba de entrar, pero los grandes tienen ya a su vez hijos y entonces tenemos 14 nietos. O sea que, sí, sí. Sí, 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 sí. Como dice un amigo, son los suyo a los que van a poblar el mundo, no los chinos, dice. Sí, de verdad, qué sorpresa. Y es que sí, se acostumbran las familias latinas pues tener muchos hijos y sobre todo por el valor de la familia. Debo decirle que de entre esos 14, hay 3 que son adoptados. Una de mis hijas y su esposo adoptaron a 3 niños que son originalmente hondureños. Entonces, son miembros de la familia igual. Pero sí, sí, la verdad que esta familia es numerosa y es muy ruidosa y es como buena familia hispana. eh, pero se conviven, o sea, afortunadamente viven cerca ellos y entonces conviven bastante entre todos los primos. Así que está muy bien, la verdad, muy, muy, hemos tenido mucha suerte en ese sentido. Ay, qué bonito, doctor. La verdad es que da gusto que las familias se puedan adaptar en estos procesos pues, migratorios por índole profesional, por índole de crecimiento y que al final termina siendo algo positivo para toda la familia y pues en crecimiento y seguramente también con muchos logros también de haber aprendido de usted, de su papá. Profesionales ellos tienen también una carrera que les ha ido muy bien, afortunadamente, y ahora los nietos son los que les tocará seguir creciendo. Ujú. Vocación de servicio, porque también muchas veces es altruismo, ¿no? Porque una cosa es pues tener, bueno, está uno realizando un trabajo, pero la entrega que usted ha tenido con todas estas generaciones que nos ha tocado saber de un poquito más de aquí de la historia del doctor, realmente nos inspira a que hay un futuro importante para la rama de la física y que como personalidades que son compartidos, que luego decían que hay, algunos son un poco envidiosos con sus conocimientos o con sus hallazgos, pero que finalmente esta manera de compartir, de comunidad, de interactuar, de dialogar para llegar a nuevos niveles de la ciencia es muy inspiradora y seguramente muchos de los jóvenes que pueden estar viendo esta entrevista seguramente van a estar con ganas de sumarse y de probar, porque como usted nos dijo, doctor, la física es nada más usted que se dedique a esto y ya, que no se preocupen mucho, que no se asusten por las matemáticas. Claro, claro, claro. No, no, es muy, muy interesante, es excitante, es frustrante también a veces, pero sí, yo creo que es muy buena carrera para alguien que le interese saber cómo funciona el universo, es definitivamente una gran experiencia. Ay, pues muchísimas gracias, doctor, por todo lo que nos acaba de comentar. Nos quedamos No, muchas gracias. asombrados, con ganas de Muchas conocer gracias. más de esto. Y esperamos Cuando que quiera, cuando una pregunta específica de algo, con gusto hablamos. ya ven, queridos amigos aquí de Líderes del Mundo Hispano, suscríbanse, denle like a nuestro video y pongan sus preguntas que aquí podemos con todo gusto hacer llegar al doctor Ulloa, que sabemos que está muy ocupado con muchas investigaciones, pero que con tanta amabilidad pues podemos resolver igual en otro momento preguntas específicas de la audiencia, así que no se quede con las ganas. Tenemos la Claro, oportunidad no de sé qué te... conocer un experto que no es tan Claro, fácil claro, con y que gusto. habla Si no sé la español. respuesta, que es probable, puedo preguntar a mis colegas. Sí, que alguien nos ayude. Ah, doctor, pues de verdad que es un gusto enorme, enorme poder estar en esta conversación con usted y pues esperamos tenerlo próximamente. Si tiene algunos avances, algo que nos quisiera compartir con la audiencia,
sobre esta interesante disciplina de la física o actividades o eventos que tengan para todos aquellos interesados en esto, pues con gusto aquí estamos para difundir, para que más Muchas gente lo gracias. conozca. Y Claro, pues, claro. doctor, un Muy bien, gusto muchas gracias. enorme. Igualmente. Muchas Muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Luego, los esperamos en la próxima entrevista. No se lo pierda y díganos a quién más quieren tener aquí en Líderes del Mundo Hispano. Que tengan muy bonito día. Gracias por suscribirse y darle like al video. Los esperamos en la próxima entrevista.